Hola, mi nombre es Manuel Eduardo Patarroyo Santos. Soy egresado del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Piloto de Colombia, de la seccional del Alto Magdalena, y actualmente trabajo como software engineer para Microsoft Colombia. ¿Qué es lo que más valoras de tu tiempo en la Unipiloto? Bueno, fueron 5 años bastante gratos. Tengo como unos muy buenos recuerdos de algunos proyectos que hicimos, como una especie de intranet que hicimos para una escuelita rural que ni siquiera tenía buenas rutas de acceso. Para empezar, no tenía camino pavimentado ni nada. Y ese proyecto pues fue bastante bueno. Es una red comunitaria en la que le hicimos como una especie de intranet a la escuelita en donde los niños podían consultar las tareas, podían hacer las tareas desde los computadores que les había dado el gobierno. Nosotros les facilitamos todos los programas y todo, configuramos bien un ambiente interno para que ellos pudieran hacer todas las consultas y todo directamente desde la escuela. Fue algo bueno ver directamente el impacto, aunque haya sido en una población muy pequeña. Lo podemos visualizar directamente, interactuar con los niños y saber que a día de hoy todavía lo siguen usando. Eso me gustó mucho y es algo que no me esperaba, o sea, no consideraba siquiera la idea de que estuviera en un ejercicio universitario. ¿Por qué elegiste a la Universidad Piloto de Colombia? Yo tenía como un par de elecciones de carreras, entonces yo lo que decidí fue hacer un estudio de las mejores universidades de la región y entre esas estaba la Universidad Piloto. Fue cuestión de ver el pensum, saber que pues primero que todo incluyera las bases de la ingeniería, ya lo siguiente fue temas de diseño de sistemas como tal y de bases de datos, que también se veía claramente que estaba en el pensum, que me llamaba mucho la atención. ¿Hay algún docente que haya tenido un impacto significativo en tu formación? Bueno, hay varios profesores que recuerdo con mucho cariño, sin embargo he de mencionar 3 que son como los que tuvieron un mayor impacto en diferentes etapas de mi desarrollo en la universidad. El primero fue Wilson Pimiento, es un profesor que incluso tiene publicado un libro de ayuda para aprender a programar aquí en la biblioteca de la universidad. Gracias al libro de él y a las enseñanzas de él pude desarrollar mi lógica para programación. Eso fue como en el segundo o tercer semestre. De ahí el segundo profesor para destacar es el profesor José Rafael Rincón. La forma de enseñar de él era muy estricta, él es un profesor muy estricto, pero eso me sirvió muchísimo para exigirme a mí mismo, sobrepasar mis límites en el punto de ser muy exigente y de proyectarme a nivel profesional. Él siempre nos trataba a nosotros directamente ya de ingenieros, aunque no tuviéramos el título ni nada, nos decía directamente ingenieros, y eso nos ayudaba a nosotros a proyectarnos como profesionales, y él siempre nos exigía un nivel profesional. Y por último, destacar al profesor Ludwig Iván Trujillo. Es un profesor que destaco mucho por el hecho de que se nota mucho la pasión que tiene. Él es un profesor muy apasionado y le gusta lo que hace, se nota a simple vista. Entonces, el hecho de encontrar una persona tan apasionada es contagioso. Entonces, esos son como los profesores que más recuerdo yo. ¿Cómo fue tu transición de la universidad al mundo laboral? Bueno, mira que mi transición no fue para nada brusca, sino todo lo contrario. Mi primera aproximación a un trabajo fue a través de una recomendación, gracias al decano de aquel entonces. Entonces, gracias a la recomendación que él me dio, pude empezar a ganar un poquito, apenas lo suficiente como para poderme pagar el semestre. Ya después fue trabajando para la empresa de un profesor de bases de datos aquí en la universidad. Entonces como que uno se da cuenta que las primeras aproximaciones, las primeras puertas que se le abren a uno son directamente en la universidad. Por eso recomiendo mucho a los estudiantes que tengan en cuenta que la primera puerta pueden llegar a ser sus profesores, sus conocidos que tengan en la universidad. ¿Cómo fue el proceso para ingresar a trabajar en Microsoft? Primero que todo, para empezar un proceso en Microsoft es por postularse en la página web de ellos. Primero hay que buscar que estén las vacantes disponibles para Colombia, para Latinoamérica. Al aplicar uno tiene que subir su hoja de vida, preferiblemente si uno tiene también un perfil de LinkedIn acorde a su hoja de vida, linkearlo. Y bueno, esos son como los primeros pasos, postularse, porque postularse muchas veces suele ser el primer filtro. Hay gente que dice, no, yo todavía no estoy lista para Microsoft, entonces voy a ponerme a estudiar un año hasta estar listo. Entonces, muchas veces uno cree que no está listo, pero en realidad sí lo está.
Entonces, el primer filtro siempre es postularse. El primer filtro está en su propia mente. Ya después de eso vienen los siguientes filtros, que son de conocimiento y pruebas técnicas. Unas pruebas de código, tenía aproximadamente 90 minutos para resolver 3 ejercicios. Entonces, mi recomendación es mucho estudiar estructura de datos y algoritmos, ya sean árboles, grafos, listas linkeadas, mapas, entre muchas otras, que son muy comunes en este tipo de pruebas. Posteriormente viene una preparación para hablar con los de recursos humanos. Los recursos humanos suele ser como el tercer filtro. Ellos deciden si uno tiene un perfil apto, si uno tiene la psicología, si uno tiene como la capacidad y el perfil para pertenecer a Microsoft. También es cuestión de preparación, saber ser uno mismo también. Algunas veces le preguntan un poquito sobre la experiencia pasada que tuvo, ya sea con otros compañeros, si uno puede llegar a tener algún problema en otra empresa. Simplemente es cuestión de responder con honestidad y saber prepararse lo que uno va a decir, ¿sí? Después vienen unas entrevistas que son mezcladas. ¿A qué me refiero con mezcladas? Fueron 3 entrevistas y en cada una de estas me hicieron preguntas técnicas, me hicieron preguntas sobre mi experiencia en trabajos pasados, en cómo resolví problemas, con otros equipos, no solamente problemas técnicos, porque uno en trabajos, como ingeniero de sistemas, uno no solamente resuelve código, uno es una persona que soluciona problemas, ¿sí? Esto les interesa mucho a los entrevistadores, porque ellos son capaces de entender cómo uno puede llegar a resolver un problema de la vida real estando ya en Microsoft. Hay muchas preguntas que ya están en internet que suelen ser un tanto comunes para este tipo de entrevistas. Yo lo que hice fue prepararme de esa forma, viendo algunos tutoriales como las clases de Behavioral Questions, es el término específico que se utilizan. Son como preguntas de comportamiento que se utilizan para saber cómo una persona se desenvuelve ante un problema, ¿cierto? Y ya posteriormente, pues, prepararse técnicamente para las entrevistas de código y diseño de software. Porque en la última entrevista me pidieron diseñar un sistema bastante grande. No puedo hablar mucho detalle de eso, pero toca prepararse también, no solamente para crear código, sino para también imaginarse que a uno le toca diseñar un proyecto desde cero. Entonces, los factores principales son preparación psicológica, preparación de recuerdo de experiencias pasadas, ser uno mismo, y preparación de código, por así decirlo, preparación técnica. ¿Qué sentiste el día que te contrataron? Después de las 3 entrevistas principales, ¿sí? Que fue un día entero que me tocó estar concentrado en eso, me dijeron, de aquí a 2 semanas le vamos a dar el resultado. Entonces puede hacer el resultado al siguiente día o al cabo de las 2 semanas. Entonces, yo estuve muy nervioso siempre todo ese tiempo. Una semana después me llegó el correo en el que me decían, felicitaciones, muchas gracias por tu proceso. Entonces apenas yo leí eso, yo quedé un poquito confundido. Yo dije como, sí, que felicitaciones, y luego muchas gracias, o sea, me están rechazando. Y luego terminé de leer el correo y decía, has sido escogido para trabajar en Microsoft, entonces te voy a comunicar con el reclutador de tu seccional para continuar con los siguientes pasos. Entonces inmediatamente, apenas terminé de leer eso, me alegré muchísimo, pues lo celebré muchísimo y, o sea, salté de la alegría, literalmente estaba en el sofá y dije sí. Le conté a mi mamá y ya, y pues quedé como muy tranquilo, pero al mismo tiempo no era una tranquilidad al 100%, porque me han dicho, listo, ya está dentro, sí, pero hasta que no, mi mentalidad es, hasta que no firme el contrato, hasta que no esté ya en el primer día, no puedo descansar. Entonces, después de eso fue un proceso. Resulta que ese no era el último filtro. El siguiente filtro fue el tema de la oferta laboral. Me hicieron la oferta laboral y ya dependía de mí si yo la aceptaba o la rechazaba, y ya después me hacían una oferta. Para cuestiones de ahorrarles el tiempo,
acepté la oferta, estuvo una oferta bastante buena, me gustó, muy buenos beneficios, por cierto, y ya después vino otra fase. Curiosamente, la última fase es la más decisiva y tal vez la más importante, y ahí es donde viene una frase muy importante que dice: primero cae un mentiroso que un cojo. Sí. Y es que le hacen un estudio completo de toda su historial laboral, contratan a una empresa que se encarga de revisarle a uno todos los antecedentes policiales, todos los antecedentes penales, revisar que una persona esté completamente limpia, y adicionalmente se encargan de llamar a todos y cada uno de sus empleadores anteriores. Entonces ahí es donde viene algo muy importante, que es no mentir, y adicionalmente siempre salir por la puerta grande, porque es muy importante que todos y cada uno de sus empleadores anteriores lo puedan recomendar. Y así se dio en mi caso. Cada una de mis empresas anteriores, que fueron 10 para las que trabajé antes de entrar a Microsoft, 11 empresas, las llamaron y dieron mi recomendación. Dijeron como: sí, esta persona trabajó acá, le fue muy bien, lo recomendaría para trabajar. Sí. Y ya después de tener ese estudio, que se demoraron como un par de semanas, ya me dijeron: definitivamente te vamos a enviar el contrato y empiezas en un mes. ¿Qué consejo le darías a los estudiantes que aspiran a trabajar en grandes empresas como Microsoft? Lo primero que todo es prepararse. Para estas grandes empresas siempre tienen como unos estándares. Prepararse en cuanto a nivel técnico. Les recomiendo mucho estudiar estructura de datos y algoritmos. Prepararse en cuanto a nivel psicológico, aprender a ser uno mismo, hablar sin trabarse y aprender a expresarse de forma positiva. No recomiendo contar ninguna experiencia negativa ni nada relacionado a lo negativo en sus entrevistas, porque inmediatamente pueden llegar a ser un descarte. Otro tipo de recomendaciones es mentalizarse. Muchas veces el primer filtro suele ser su propia mente, y su propia mente no les permite aplicar a una empresa tan grande como Microsoft por cuestiones de miedo. Muchas veces dicen como: no, todavía no me siento listo, no estoy listo. Pero lo divertido de esto es afrontar retos y aprender a afrontar el rechazo. Entonces lo que les digo es: acepten el rechazo. Los van a rechazar muchas veces, pero el tema es: sigan intentando, no se rindan. El que persevera alcanza.